Todo el mundo quería ser Cary Grant. Incluso yo quiero ser Cary Grant. Esas palabras las dijo el propio Cary Grant, en una de sus raras confesiones públicas, y encierran la paradoja que define su vida entera. El hombre que el mundo entero veía como la encarnación perfecta del encanto, la elegancia y la despreocupación alegre, era en realidad alguien que pasó 82 años intentando ser exactamente esa persona, y nunca terminar de conseguirlo. Cary Grant era un personaje que un niño pobre de Bristol había inventado para sobrevivir, y el hombre que vivía detrás de ese personaje guardaba secretos que Hollywood tardó décadas en empezar a desenterrar. Esta es la historia de Archibald Alexander Leach, que llegó a ser el segundo mayor actor masculino de la historia del cine americano, según el Instituto Americano del Cine, por detrás solo de Humphrey Bogart. La historia del hombre que Ian Fleming usó como inspiración para crear a James Bond y cuya imagen fue tan definitoria que Sean Connery fue elegido para el primer Bond precisamente porque se le parecía. Y la historia del niño que un día volvió del colegio a su casa en Bristol y le dijeron que su madre se había ido de vacaciones, cuando en realidad su padre la había internado en un manicomio, y le mentiría sobre eso durante los siguientes 22 años. Archibald Leach nació el 18 de enero de 1904 en Horfield, un barrio del norte de Bristol. Su padre Elías era un prensador de trajes en una fábrica de ropa. Su madre Elsie había sido costurera. Era la clase trabajadora inglesa en su versión más ordinaria. Sin dinero extra, sin perspectivas de ascenso social, con el tipo de vida que en el Bristol de principios del siglo XX significaba trabajar, sobrevivir y no esperar demasiado. Tenían un hermano mayor que no llegó a conocer, John William Elias Leach, que murió de meningitis tuberculosa un día antes de su primer cumpleaños. Era la primera sombra sobre una familia que acumulaba sombras. La segunda sombra era Elsie, su madre. Los biógrafos de Grant coinciden en que Elsie padecía depresión clínica crónica, posiblemente agravada por la muerte de su primer hijo. Era una mujer que, según el biógrafo Graham McCann, no supo dar cariño, ni tampoco recibirlo. Le enseñó a cantar y a bailar desde los 4 años. Le llevó al cine a ver a Charlie Chaplin y a Buster Keaton. Le compró clases de piano, pero el cariño que esas actividades insinuaban nunca llegó de manera sostenida. Era la madre que estaba presente en los momentos escogidos y ausente en todos los demás, y esa irregularidad producía en el niño exactamente lo que produce siempre: un hambre de amor que no sabía exactamente qué forma tenía, porque nunca lo había recibido de manera constante para poder reconocerlo. En febrero de 1915, cuando Archibald tenía 9 años, Elias Leach hizo ingresar a Elsie en el Hospital Glenside de Bristol, una institución psiquiátrica. La razón oficial era que sufría episodios de manía. La razón real era probablemente una combinación de su depresión crónica, la dificultad del matrimonio y la decisión de un marido que no sabía cómo manejar a una esposa enferma, en una época en que internarla era la solución que el mundo ponía a disposición de los hombres en esa situación. Y lo que le dijo a su hijo de 9 años fue que su madre se había ido de vacaciones largas, nada más. No dijo a dónde, no dijo cuándo volvería. No explicó nada. El niño esperó. Las vacaciones largas se convirtieron en meses y luego en años. Elias se volvió a casar y formó una nueva familia, y Archibald fue enviado a vivir con su abuela, que era igualmente distante. Tenía 11 años, no tenía madre, tenía un padre que había fundado una nueva familia sin él, y la explicación que tenía para ese vacío era la que su padre le había dado: que su madre se había ido, que lo había abandonado, que su madre lo había elegido dejar. El resentimiento que eso produjo en él fue profundo y duradero, porque es el resentimiento específico que produce el abandono, no el dolor de la pérdida, sino la pregunta de por qué no fue suficiente para que se quedara. El Bristol de 1904, donde nació Archibald Leach, era una ciudad de clase trabajadora, con las marcas físicas y sociales que el Imperio Británico dejaba en sus ciudades industriales. Humo de fábricas, casas adosadas de ladrillo rojo, una jerarquía social tan rígida que la pronunciación de una vocal
podía determinar a qué trabajo podías aspirar. Los Leach eran parte de esa jerarquía, en su nivel más bajo pero respetable. Gente que trabajaba, que no pedía limosna, que mandaba a su hijo al colegio con el uniforme, aunque el dinero del uniforme supusiera un sacrificio. Elias Leach prensaba trajes para que otros los llevaran. Elsie cosía. Era el tipo de vida en que la dignidad se mide en centímetros, y cualquier desastre puede hacer que esa dignidad desaparezca. La muerte del primer hijo antes de que cumpliera 1 año dejó en la familia una marca que los biógrafos de Grant han señalado como el primer factor en la depresión crónica de Elsie. En la Inglaterra del cambio de siglo, la mortalidad infantil era una realidad estadística que las familias de clase trabajadora conocían de cerca. Pero conocerla estadísticamente no protegía del impacto real de perder a un niño. Elsie nunca se recuperó completamente de esa pérdida. Y cuando Archibald llegó en 1904, nació en una familia que ya estaba marcada por la ausencia de alguien que debería haber estado ahí. La relación de Archie con su madre en los primeros 9 años de su vida era, según lo que los biógrafos han podido reconstruir, una relación de intensidades contradictorias. Momentos de ternura real, como las clases de canto y los viajes al cine, alternados con períodos de distancia y de inaccesibilidad emocional, que el niño no podía entender porque los niños no tienen las herramientas para interpretar la depresión clínica de un adulto. Lo que tenían eran los efectos. Que a veces la madre estaba presente y a veces no. Que el amor era intermitente y por tanto incierto. Que nunca podía confiarse completamente en que el calor de hoy estaría también mañana. El biógrafo Scott Eyman, en su exhaustiva investigación de los papeles personales de Grant, señala que la gran paradoja de la vida del actor es que construyó el personaje más consistentemente encantador de la historia del cine a partir de una infancia que le enseñó exactamente lo contrario del encanto. La desconfianza, la vigilancia constante, la incapacidad de relajarse completamente en la presencia de otra persona, porque cualquier momento de relajación podía ser el momento en que te dejaran. Alfred Hitchcock, que trabajó con Grant en 4 películas y que lo conocía con la profundidad que produce una colaboración creativa de ese nivel, dijo que había en Grant un lado oscuro, que nadie podía identificar exactamente. Ese lado oscuro no era un misterio para los que conocían la historia de Archie Leach. Era el resultado directo de lo que le había pasado a los 9 años. No supo la verdad hasta que tenía 31 años. En 1935, su padre le confesó, en la víspera de su propia muerte, que él sí no había muerto ni se había ido de vacaciones. Estaba en el Glenside Hospital desde hacía 20 años, viva, encerrada, esperando. Grant organizó inmediatamente su salida de la institución. La sacó en junio de 1935. Intentó construir una relación con ella durante las décadas siguientes. Le pagó alojamiento, cuidados, todo lo que el dinero de un actor de Hollywood podía comprar. Pero la relación que podría haberse construido durante los años de infancia y adolescencia era irrecuperable. Elsie murió en 1973, cuando Grant tenía 69 años. Habían tenido 4 décadas de intentos y de la distancia que produce descubrir demasiado tarde quién es la persona que deberías haber conocido. Esa historia, la de la madre que desapareció cuando tenía 9 años y que resultó estar viva en una institución, es la clave de todo lo que vino después. Grant lo dijo él mismo, en la serie de sesiones con él, ese de en los años 60, que transformaron su comprensión de sí mismo, que toda su vida de relaciones fallidas, de mujeres a las que amaba con una intensidad que las ahogaba y de las que se alejaba antes de que pudieran alejarse ellas, tenía su raíz en esa mañana de Bristol en que llegó a casa del colegio y le dijeron que su madre se había ido. Pero antes de llegar a los secretos más conocidos de la vida adulta de Grant, hay que completar el retrato del adolescente que decidió inventarse. En 1918, con 14 años, Archibald Leach falsificó la firma de su padre para unirse a la compañía acrobática de Bob Pender, un grupo de cómicos de variedades que hacía giras por los teatros ingleses. Lo habían expulsado del colegio ese mismo año, aunque la versión oficial que circuló décadas después era que había sido él
quien había organizado su propia expulsión para poder perseguir el teatro. Era el tipo de reencuadre de una historia negativa en positivo que Grant practicaría toda su vida. Convertir las cosas que le habían pasado en cosas que había elegido. Con la compañía Pender, viajó a Estados Unidos en 1920 para una gira de 2 años. Cuando la compañía volvió a Inglaterra, Archibald Leach decidió quedarse. Tenía 16 años, estaba en Nueva York sin familia, sin dinero y sin ninguna credencial, excepto su talento para el movimiento físico, que los años de entrenamiento acrobático habían desarrollado hasta un nivel que le abriría más puertas de las que podría haber esperado. Trabajó en el vodevil americano, en el teatro de Broadway, en bolos pequeños en ciudades del Medio Oeste, durante más de una década. Aprendió a ser actor de la única manera que funciona de verdad, haciéndolo en escenarios reales delante de públicos reales que no le perdonaban los errores. Fue también en esos años cuando Archie Leach empezó a convertirse en Cary Grant, no de golpe, sino de manera gradual, como se construyen las personalidades que se eligen en lugar de las que se heredan. El acento fue lo primero. Archie Leach tenía el acento de la clase trabajadora de Bristol, que en el sistema de clases británico de los años 20 era una señal tan clara de origen como podría serlo el código postal. Lo fue puliendo, mezclando, hasta producir algo que no era completamente inglés ni completamente americano, y que terminó siendo específicamente suyo. El acento Mid-Atlantic, que sus fans reconocen en cada película como algo inimitable, precisamente porque es el producto de años de trabajo, consciente sobre sí mismo. El nombre vino en 1931, cuando los estudios de Hollywood le exigieron uno que funcionara en el mercado americano. Archibald Leach no funcionaba. Eligió Cary de un personaje que había interpretado en un musical y Grant de una lista de apellidos genéricos que los estudios tenían preparada. Era un nombre que sonaba a lo que quería sonar, a clase, a confianza, a alguien que pertenecía al mundo en que iba a trabajar. Archibald Leach dejó de existir oficialmente ese año. Cary Grant nació. La carrera cinematográfica de Grant es uno de los récords más extraordinarios del Hollywood clásico. Más de 70 películas en 3 décadas. 2 nominaciones al Oscar al mejor actor, por Penny Serenade en 1942 y por None But the Lonely Heart en 1945, sin ganar ninguna en esas nominaciones, lo que la Academia reconoció décadas después con un Oscar honorífico en 1970. Alfred Hitchcock, que no se llevaba bien con los actores por norma, lo llamó el único actor que he amado en toda mi vida, y lo usó en 4 de sus mejores películas: Sospecha, Encadenados, Atrapa a un ladrón y Con la muerte en los talones. Era el Funtus Interstices, actor que Hitchcock elegía para sus proyecciones más oscuras, precisamente porque detrás del encanto de Grant había algo que el director reconocía. Una opacidad, una profundidad que nunca se revelaba del todo, que hacía posible que el espectador proyectara sobre él sus propios miedos y sus propias fantasías, sin que Grant los interrumpiera con una emoción demasiado explícita. La vida teatral que Grant construyó en Nueva York a lo largo de los años 20 fue, en términos objetivos, un éxito lento y constante que rara vez produce el tipo de historia dramática que las biografías prefieren contar. Era el éxito de alguien que trabaja bien, que mejora con cada actuación, que se hace un nombre en los círculos correctos sin producir ningún golpe de efecto que justifique un titular. Apareció en Broadway en varias producciones durante esa década. Se hizo amigo de Noel Coward, con quien compartió durante un tiempo el tipo de convivencia que los 2 hombres de ese periodo necesitaban para existir en un mundo que no les ofrecía alternativas visibles. Trabajó con Mae West, que fue la primera directora en reconocer en la pantalla lo que Grant podía hacer y que le dio sus 2 primeros papeles importantes en She Done Him Wrong y I'm No Angel en 1933. Mae West eligió a Grant por razones que ella misma articuló con la franqueza característica que hacía de sus declaraciones públicas uno de los espectáculos más directos del Hollywood de la época, porque era el hombre más guapo que había visto, y porque tenía algo detrás de la belleza que la mayoría de los hombres guapos no tenían. Eso que Mae West vio, y que Hitchcock también vería,
Era lo mismo que hacía a Grant, diferente de los otros actores de su generación. La combinación de una presencia física extraordinaria con una incomodidad interior que nunca se resolvía del todo y que producía en pantalla exactamente la tensión que sus mejores papeles requerían. El nombre de Cary Grant se instaló en el imaginario colectivo de Hollywood con una velocidad que los ejecutivos del estudio no esperaban completamente. A finales de los años 30, con las comedias de risa que definieron el género del screwball comedy americano, Grant era ya algo que Hollywood raramente produce. Un actor que era simultáneamente la primera elección para las comedias más sofisticadas y para los thrillers más oscuros. Katharine Hepburn lo eligió para La fiera de mi niña. Howard Hawks lo usó en Solo. Los ángeles tienen alas. Hitchcock lo usó para todo lo que Hitchcock usaba. La elegancia como cobertura del peligro. La relación entre Grant y Hitchcock merece su propio análisis, porque es una de las colaboraciones más fructíferas y más complejas de la historia del cine. Hitchcock tenía, como todos los estudiosos de su obra saben, una relación ambigua con los actores en general y con las actrices en particular. Pero con Grant era diferente. Los dos hombres tenían demasiado en común para que la relación fuera simple. Ambos habían nacido en la clase trabajadora inglesa. Ambos habían construido carreras que dependían de proyectar una imagen de sofisticación que sus orígenes no garantizaban. Ambos tenían una visión de la naturaleza humana que tendía hacia lo oscuro, aunque sus presentaciones públicas fueran brillantes. Hitchcock dijo de Grant que era el único actor que había amado en toda su vida. Era una declaración que en boca de Hitchcock tenía más dimensiones de las que una sola frase podía contener. El primer matrimonio fue con Virginia Cherrill, actriz americana conocida por haber interpretado a la chica ciega en Luces de la ciudad de Charlie Chaplin. Se casaron en febrero de 1934 en Londres. La boda fue, según los biógrafos de ambos, el resultado de una presión del estudio más que de una decisión emocional completamente autónoma. Los estudios de Hollywood, en los años 30, gestionaban la imagen de sus actores con un control que hoy resulta difícil de imaginar. ¿Qué películas hacían? ¿Cómo se presentaban en público? ¿Con quién se les veía en los restaurantes y en las fiestas? Y Cary Grant, a quien los rumores sobre su amistad con Randolph Scott estaban empezando a rodear, necesitaba el tipo de historia que una boda con una actriz atractiva podía proporcionar. El matrimonio fue un desastre desde antes de empezar. Virginia Cherrill dejó constancia en el proceso de divorcio de conductas que los biógrafos describen con los eufemismos de la época. Posesividad, accesos de mal humor, temperamento impredecible. Virginia dijo que le tenía miedo. Se divorciaron en marzo de 1935, menos de 13 meses después de la boda. Grant, según el biógrafo Alan Royle, intentó suicidarse en algún momento de ese período de miseria matrimonial, aunque los detalles de ese episodio nunca han sido completamente verificados, porque Grant pasó el resto de su vida evitando hablar de él. Lo que sí es verificable es que, durante los años de ese primer matrimonio y de los que siguieron, Cary Grant y Randolph Scott compartieron casa. 2 veces. Primero, entre 1932 y 1935, en una villa de Santa Mónica. Luego, de nuevo en los años siguientes, mientras ambos completaban matrimonios breves que los biógrafos describen como convenientes. Un fotógrafo, llamado Jerome Cerve, que era gay y que era conocido en los círculos de Hollywood por documentar la vida social de la industria con una franqueza inusual para la época, publicó una serie de fotografías de los dos hombres en su hogar compartido que todavía hoy circulan en Internet. Los dos en bañador junto a la piscina, los dos en la cocina haciendo el desayuno, los dos en una intimidad doméstica que la cámara de Cerve captó sin subtítulos, pero con una claridad que no necesitaba ninguno. Los estudios presentaron esas fotos como una campaña de relaciones públicas. 2 solteros de Hollywood compartiendo casa de manera práctica y económica. Nadie en 1929. La industria se tomó esa explicación completamente en serio. La prensa alternativa, que no tenía las inhibiciones de los grandes medios, lo decía más directamente. Pero en el Hollywood de los años 30, las carreras de actores de la magnitud de Grant y Scott eran suficientemente valiosas
para que la industria pusiera todos sus mecanismos a disposición de la protección de esas carreras. Los estudios tenían departamentos dedicados a gestionar exactamente ese tipo de situación, arrancar y enterrar historias antes de que llegaran a los medios principales. La pregunta sobre la sexualidad de Cary Grant es la que más tinta ha generado en las décadas posteriores a su muerte. El propio Grant demandó por difamación a Chevy Chase en los años 80, cuando Chase hizo un chiste sobre su homosexualidad en una entrevista de televisión. La demanda se resolvió fuera de los tribunales. Su hija Jennifer, en sus memorias publicadas en 2011, negó que su padre fuera gay. Su cuarta esposa, Diane Cannon, negó también que fuera gay cuando publicó sus propias memorias sobre él en 2012, añadiendo un comentario sobre su vida sexual que no dejaba lugar a ambigüedades. Betsy Drake, su tercera esposa y la que más tiempo estuvo casada con él, dijo en una entrevista para un documental del American Movie Classics que durante su matrimonio habían tenido una vida sexual activa. Pero hay otras voces y otros documentos. Ray Kelly, el diseñador de vestuario australiano, que fue uno de los primeros roommates de Grant en Nueva York, antes de que ninguno de los dos fuera famoso, dejó una autobiografía sin publicar que fue descubierta décadas después de su muerte, en 1964. En ese manuscrito, Kelly describía una relación con Grant que era cualquier cosa menos platónica, incluyendo detalles de peleas y reconciliaciones que solo tienen el tono que tienen entre personas que han compartido algo más que una habitación de alquiler. El biógrafo Scott Eyman, que publicó en Million Defenses 2020, la que muchos consideran la biografía definitiva de Grant bajo el título A Brilliant Disguise, encontró en sus entrevistas con Bill Royce, un amigo cercano de Grant en los últimos años de su vida, una descripción de conversaciones en que Grant habló de haber sido esencialmente gay de joven, bisexual en la madurez y fundamentalmente heterosexual en sus últimas décadas. La interpretación de Grant de su propia sexualidad, tal como la transmitió Royce, era coherente con la que el informe Kinsey había introducido en el debate público en 1948, que la sexualidad es un espectro, no una categoría binaria, y que la mayor parte de los seres humanos se sitúan en algún punto entre los dos extremos, en lugar de en uno de ellos. Grant le dijo a Royce que no explorar completamente la propia sexualidad sería como un actor que solo interpreta un personaje en toda su carrera, que todos tenemos más de un personaje dentro. Era la metáfora de un actor aplicada a su propia vida, interior, y era también, para cualquiera que conociera su historia, la descripción más honesta que Grant había hecho nunca de lo que le pasaba por dentro. Randolph Scott y Cary Grant mantuvieron una proximidad que, según algunos testimonios, perduró mucho más allá de los años en que compartieron casa. El maître de un hotel de Beverly Hills recordó haberlos visto, ya en la vejez, sentados en una esquina discreta de un restaurante después de que se vaciara. Se tomaban de las manos. Era la imagen de dos personas que han compartido algo que no tiene nombre público y que han aprendido a llevarlo de la única manera que su época les permitía. En privado, en los márgenes, en los espacios donde nadie los vea y por tanto nadie pueda juzgarlos. El segundo matrimonio, con Barbara Houghton, ya aparece en el guión de este canal dedicado a la heredera de Woolworth, y en él está documentado lo que fue esa unión. El único hombre en la vida de Bárbara, del que puede decirse con visos y certeza que no la eligió por su dinero. Grant se negó a firmar ningún acuerdo prematrimonial, no para aprovecharse, sino exactamente para lo contrario, para que nadie pudiera acusarle de haber llegado con la intención de quedarse con algo. Cuando se divorciaron en 1945, Grant no reclamó nada. Fue el divorcio menos conflictivo de la vida matrimonial de Barbara Houghton. Y fue también el más doloroso para los dos, precisamente porque entre ellos había algo real, que ninguno de los dos supo exactamente cómo hacer que funcionara. El tercer matrimonio, con Betsy Drake, fue el más largo. Desde diciembre de 1949 hasta 1962, 13 años. Drake era actriz e intelectual, con una formación y un temperamento que complementaban los de Grant de manera inusual en sus matrimonios. Fue ella quien le abrió la puerta a los experimentos psicológicos que Grant perseguía: la hipnosis, el yoga,
la meditación, el chamanismo nativo americano, una excursión al desierto de Coachella con un chamán que incluía peyote. Nada funcionaba del todo, y fue ella quien un día de 1958 llegó a casa para contarle que había probado algo nuevo, algo que legalmente se llamaba LSD-25, y que un psiquiatra llamado Mortimer Hartman estaba usando en su práctica terapéutica en Los Ángeles. El LSD era legal en Estados Unidos, en 1958. La FDA no lo prohibiría hasta 1968. Los investigadores académicos, militares y médicos experimentaban con él para usos que iban desde el tratamiento de las adicciones hasta la exploración de los estados alterados de conciencia. Mortimer Hartman lo usaba en sesiones de psicoterapia asistida con pacientes que habían agotado los métodos convencionales. Grant empezó las sesiones con Hartman en 1959. En los 4 años siguientes, se calcula que participó en aproximadamente 100 sesiones de LSD terapéutico. Describió lo que encontró en esas sesiones con la intensidad de alguien que ha tenido acceso a algo que siempre había buscado sin saber que buscaba. Por Bonotisms, primera vez en mi vida estoy verdadera, profunda y honestamente feliz. Fue uno de los primeros famosos en hablar públicamente de su experiencia con el LSD, en un momento en que la sustancia era legal y en que hablar de ella no tenía las connotaciones que tendría décadas después. En 1959 concedió una entrevista a Look Magazine en que describió lo que las sesiones le habían dado. En 1960, Good Housekeeping publicó un artículo que la revista calificó como uno de los más positivos sobre el LSD que se hayan publicado nunca en la prensa de gran circulación, en que Grant era descrito como un ejemplo de los beneficios potenciales de la terapia asistida con psicodélicos. Timothy Leary, que en ese momento era investigador en Harvard, leyó ese artículo y se lo atribuyó como uno de los factores que lo llevaron a comenzar sus propios experimentos con psicodélicos. La influencia de la evangelización pública de Cary Grant en el desarrollo de la contracultura psicodélica americana de los años 60 es uno de los datos más inesperados de su historia. Lo que las sesiones de LSD hicieron por Grant, según su propio relato, fue darle acceso a la raíz de su problema, que toda su vida adulta había estado determinada por la desaparición de su madre cuando tenía 9 años, que el patrón de sus relaciones era el de alguien que necesitaba que las mujeres se quedaran y al mismo tiempo hacía todo lo posible para que se fueran antes de que pudieran elegir irse ellas, y que la imagen de Cary Grant que el mundo veía era un personaje que Archibald Leach había construido para no tener que vivir como Archibald Leach. Era el tipo de comprensión que el psicoanálisis convencional prometía, pero raramente producía con esa velocidad. Grant era un converso absoluto. Las 100 sesiones de LSD que Grant hizo entre 1959 y aproximadamente 1963 son uno de los capítulos más genuinamente inusuales de la historia de una figura pública americana del siglo XX. El LSD-25, sintetizado por primera vez por el químico suizo Albert Hofmann en 1938 y cuyas propiedades alucinógenas Hofmann descubrió accidentalmente en 1943, era en los años 50 y primeros 60 el objeto de investigaciones académicas y médicas financiadas por instituciones de la respetabilidad más incuestionable: la CIA, las universidades de Harvard y Stanford, el gobierno canadiense. La terapia asistida con LSD que el Dr. Hartman practicaba en Los Ángeles no era marginal ni clandestina. Era parte de una corriente médica que creía haber encontrado un atajo hacia las capas de la psique que el psicoanálisis convencional tardaba años en alcanzar. Lo que Grant encontró en esas sesiones, según su propio relato público y privado, fue el origen de todos sus problemas. El niño de 9 años que llegó a casa y su madre había desaparecido. Lo que las sesiones le daban era la capacidad de volver a ese momento con la perspectiva de un adulto que podía entenderlo de manera diferente a como lo había entendido el niño. No era que la herida desapareciera, era que dejaba de ser la lente a través de la cual todo lo demás se interpretaba. Podía ver que el patrón de sus relaciones, el de amar con una intensidad que ahogaba
y luego empujar a la persona antes de que pudiera elegir irse, era la repetición compulsiva de lo que había ocurrido con su madre. Que si lo dejabas, era porque no eras suficiente, y si no lo dejabas primero tú, el dolor era tuyo. Las sesiones de LS le dieron, según su propia descripción, la primera vez que fue realmente, profunda y honestamente feliz. La evangelización pública de Grant sobre el LS tiene un impacto histórico que sus biógrafos raramente dimensionan completamente. Timothy Leary, que llegaría a ser el gurú del movimiento psicodélico americano de los años 60 con su famoso imperativo de turn on, tune in, drop out, leyó el artículo de Good Housekeeping de 1960 en que Grant describía sus experiencias con el LS y lo citó como uno de los factores que lo llevaron a comenzar sus propios experimentos con la sustancia. La línea de influencia entre la terapia de un actor de Hollywood y la contracultura psicodélica que marcaría los años 60 es menos directa que eso, pero el hecho de que el hombre más elegante de Hollywood estuviera describiendo sus viajes con LSD en una revista que vendía electrodomésticos y recetas de cocina fue un momento de ruptura cultural con consecuencias difíciles de calcular. Pero el tercer matrimonio terminó de todas formas. No solo porque Grant, en 1956, mientras rodaba El orgullo y la pasión en España, se enamoró de Sophia Loren con la irracionalidad absoluta del hombre que ha encontrado la mujer que lleva décadas esperando encontrar. Loren tenía 22 años, Grant tenía 52. Ella era el sueño de una belleza que combinaba la inteligencia que él necesitaba con el tipo de presencia física que producía en los hombres, el tipo de locura que en términos clínicos puede llamarse infatuación. Grant le declaró su amor con la intensidad de alguien que no tiene nada que perder porque ha decidido apostarlo todo. La inundó de flores, de llamadas, de atenciones. Le propuso matrimonio. Ella lo rechazó y se casó con el productor Carlo Ponti. Grant, con el corazón roto, y con el matrimonio con Drake, deteriorado más allá de la posibilidad de recuperación, intentó que Loren aceptara al menos protagonizar Houseboat, la película que Betsy Drake había escrito para ella misma. Loren aceptó. Drake, que se enteró de que su marido había dado su papel a la mujer con quien había intentado reemplazarla, no olvidó ese gesto nunca. El cuarto matrimonio, con Diane Cannon, fue el más tormentoso y el que produjo lo único que Grant deseó tener toda su vida, y que nunca esperó encontrar a esa edad: un hijo. Jennifer Grant nació en febrero de 1966, cuando Cary Grant tenía 62 años. Era su primera y única hija. Y según todos los testimonios disponibles, incluyendo los de la propia Jennifer en sus memorias publicadas en 2011, la paternidad fue la transformación real de Grant, la que el LSD y la terapia y los 4 matrimonios anteriores no habían conseguido completamente. Se retiró del cine ese mismo año, a los 62 años, porque quería ser padre de verdad, no un padre que rodaba películas en otro continente mientras su hija crecía con canguros. El matrimonio con Cannon, que duró de 1965 a 1968, fue sin embargo el que produjo las acusaciones más duras sobre Grant como marido. Cannon escribió en sus memorias que Grant era un apóstol del LS, de que todavía estaba tomando la droga en 1967 y que quería que ella lo hiciera también, que era controlador, posesivo y que había momentos de frialdad que ella no sabía cómo manejar, que el hombre público, el que era famoso por su elegancia y su encanto, era en privado alguien con abismos que ninguna cantidad de terapia había llenado del todo. Era el retrato de alguien en proceso de construcción permanente, que nunca terminaba de parecerse del todo a la persona que quería ser. La historia de la relación de Grant con Sophia Loren, en 1956, es uno de los episodios más humanos y más reveladores de toda su biografía, precisamente porque lo muestra en la situación que menos podía controlar, completamente enamorado de alguien que no lo elegiría. Loren tenía 22 años. Grant tenía 52. Llevaban meses rodando juntos en España bajo condiciones difíciles. Calor extremo, un director, Stanley Kramer, con quien Grant tenía tensiones, y la presencia constante de una mujer
que combinaba una belleza física que producía ese efecto específico en los hombres, de dejarlos sin las defensas que la experiencia y la edad normalmente construyen. Grant, que había pasado décadas siendo el objeto del deseo de todo el mundo, estaba experimentando lo que significa ser quien desea sin la certeza de ser correspondido. Lo que el episodio de Sophia Loren revela sobre Grant es algo que sus 5 matrimonios también revelan, pero de manera más distribuida. Que debajo del personaje de hombre, perfectamente equilibrado y encantador, había alguien capaz de la irracionalidad más absoluta, cuando la emoción correcta activaba las capas que el personaje normalmente mantenía bajo control. Inundó a Loren de flores en cantidades que sus allegados describieron como excesivas incluso para los estándares de Hollywood. La llamaba constantemente, le propuso matrimonio con la seriedad de alguien que ha decidido que esta es la persona, que no hay otra opción. Y cuando Loren eligió a Carlo Ponti, el productor que llevaba años siendo su mentor y compañero, Grant procesó ese rechazo de la única manera que sabía procesar las pérdidas, sumergiéndose en el trabajo. La película que resultó de ese período, Cynthia, fue filmada con la incomodidad de 2 personas que tienen una historia emocional no resuelta entre ellas, y que tienen que trabajar juntas de todas formas porque los contratos ya están firmados. El director Melville Shevelson, que los dirigió, lo gestionó con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar a personas difíciles, en condiciones difíciles. La película fue un éxito de taquilla. La vida privada de los 2 protagonistas durante el rodaje fue, según los que estaban cerca, algo que ninguno de ellos recordó con placer. Y Betsy Drake, que había escrito el guión original de Cynthia para interpretarlo ella misma junto a su marido, nunca perdonó completamente que Grant le hubiera dado su papel a la mujer con la que estaba intentando reemplazarla. La relación de Grant con el dinero es otro de los aspectos de su carácter que los biógrafos han analizado con el tipo de atención que se presta a las contradicciones significativas. Era, por todos los testimonios disponibles, extremadamente ahorrativo con su propio dinero. Las acusaciones de tacañería que circularon sobre él en Hollywood eran lo suficientemente frecuentes como para que él mismo las mencionara con humor defensivo. Sabía los rumores que circulaban sobre él, decía que era homosexual y que era un tacaño miserable. La segunda acusación la reconocía con más comodidad que la primera. La historia tiene sus raíces reconocibles en la infancia de clase trabajadora en Bristol. Alguien que creció sabiendo que el dinero es escaso y que cuando se gasta no vuelve, desarrolla una relación con el gasto que las personas que nunca han conocido la escasez raramente entienden completamente. Grant había llegado a Hollywood desde la nada. Había construido su fortuna sin la herencia ni la red de contactos que facilitaban el ascenso a muchos de sus contemporáneos, y gestionaba lo que tenía con el cuidado de alguien que sabe lo que costó conseguirlo. Era coherente. Era también, para las personas que lo rodeaban en un mundo de gasto ostentoso, algo que podía leerse como mezquindad, porque la coherencia con los propios valores raramente se ve como virtud cuando esos valores van en contra de la cultura ambiente. El retiro del cine, en 1966, cuando Grant tenía 62 años, fue simultáneamente una decisión valiente y una huida hacia lo que de verdad quería. Era el actor más cotizado de Hollywood. Podría haber seguido haciendo películas durante otra década al menos, con los papeles de patriarca elegante que su edad le habría proporcionado de manera natural. Cubby Broccoli había querido a Grant para el primer James Bond antes de que Sean Connery fuera elegido. El papel habría sido suyo si hubiera querido. Pero cuando Jennifer nació en febrero de 1966, Grant tomó la decisión que ningún otro actor de su magnitud en la historia de Hollywood había tomado con esa claridad. Me retiro porque quiero ser padre. No porque esté mayor, no porque el mercado me haya dejado de querer, sino porque ser padre es lo que quiero hacer con lo que me queda de vida. El quinto y último matrimonio fue con Barbara Harris, una relaciones públicas de hotel británica, 37 años más joven que Grant. Se conocieron en 1976 en un hotel de Londres donde él asistía a una conferencia. Se casaron en abril de 1981, cuando él tenía 77 años y ella 30. Permanecieron juntos hasta la muerte de Grant. El príncipe Raniero de Mónaco, que los conoció en ese período,
dijo que nunca había visto a Grant tan feliz como en esos últimos años. Era el final que la historia de Archibald Leach necesitaba. Alguien que se quedara. Cary Grant murió el 29 de noviembre de 1986 de un derrame cerebral en Davenport, Iowa, donde estaba a punto de comenzar una de sus habituales sesiones de preguntas y respuestas con el público que había organizado en ciudades pequeñas de toda América. Tenía 82 años, el hombre que en sus últimos años se presentaba en esas sesiones sin el barniz del personaje, hablando de su vida con la honestidad que la vejez y las 100 sesiones de LSD y la paternidad le habían dado, era reconociblemente diferente del actor que había protagonizado Con la muerte en los talones o Atrapa a un ladrón. Era más Archibald Leach que Cary Grant, y a esas alturas, después de 82 años, había aprendido a ver eso como algo que no necesitaba esconderse. El legado de Cary Grant en el cine es incontestable. La segunda mayor estrella masculina de la historia según el AFI, el modelo sobre el que Ian Fleming construyó a James Bond, el actor que Hitchcock amó y que ninguno de los que vinieron después ha replicado completamente, porque la combinación específica que Grant producía, la mezcla de humor y oscuridad y vulnerabilidad controlada, requería exactamente la historia que él tenía detrás para funcionar. Archibald Leach, el niño de Bristol cuya madre desapareció cuando tenía 9 años, producía en la pantalla algo que los actores, que llegaban de familias felices y estables, no podían producir. La sensación de alguien que en cualquier momento podría dejar de ser lo que parece ser. Jennifer Grant escribió en sus memorias, Good Stuff, publicadas en 2011, una descripción de su padre en los años de su infancia, que es el mejor retrato disponible de lo que Grant fue en la única relación en que encontró lo que buscaba. Era un padre presente de una manera que no tiene precedente en la historia de las grandes estrellas de Hollywood. Alquilaba una casa en los barrios donde Jennifer haría sus recorridos de Halloween para poder abrir la puerta cuando ella llegara. La recogía del colegio, asistía a sus recitales. Era el padre que el niño de Bristol no había tenido y que el actor de Hollywood había tardado 82 años en convertirse. La descripción de Jennifer, de la extensión del amor de su padre, es la que más revela sobre el costo emocional de toda la historia de Archibald Leach. A veces me avergonzaba la intensidad de su amor y su devoción por mí. Era la hija describiendo la misma intensidad que sus madrastras habían descrito como agobiante. La diferencia era que entre padre e hija, esa intensidad tenía un receptor que podía recibirla sin sentirse atrapado por ella. Una niña que todavía no tenía las defensas que los adultos construyen contra ese tipo de amor absoluto. Era el amor que Archie Leach había necesitado desde los 9 años y que nunca había sabido dar ni recibir de manera equilibrada, finalmente encontrando la forma correcta en los últimos 20 años de su vida. Las sesiones de preguntas y respuestas que Grant organizó en los últimos años de su vida, viajando por ciudades pequeñas de Estados Unidos que normalmente no recibían visitas de figuras de su magnitud, eran el proyecto de un hombre que quería conectar con el público de una manera diferente a la que el cine le había permitido. En esas sesiones, Grant hablaba de su vida con una apertura que habría sido impensable en los años de apogeo de su carrera. Contaba la historia de Archie Leach, contaba cómo se había inventado a Cary Grant, contaba lo que el LSD le había dado, contaba lo que había aprendido de 5 matrimonios y de una hija que llegó cuando ya no esperaba que llegara. Era el hombre que finalmente podía hablar de sí mismo sin el barniz del personaje, y el público que lo escuchaba encontraba en esa apertura algo que las películas perfectas nunca habían podido darle completamente: la sensación de conocer a alguien real. Murió el 29 de noviembre de 1986 en Davenport, Iowa, a punto de comenzar una de esas sesiones. Fue un derrame cerebral. Barbara Harris, su quinta esposa, estaba con él. Tenía 82 años. Era el final de una vida que, examinada en retrospectiva, parece la historia de alguien que tardó toda su vida en convertirse en la persona que quería ser, pero que finalmente lo consiguió. No completamente, no sin cicatrices, pero suficientemente. El Instituto Americano del Cine lo nombró en 1999 la segunda mayor estrella masculina
de la historia del cine americano, por detrás solo de Humphrey Bogart. Premier Magazine lo llamó en 2004 el mayor actor de todos los tiempos. Ian Fleming dijo que al crear a James Bond había pensado en parte en Cary Grant. Cuando Connery fue elegido para el primer Bond, la razón que Broccoli dio fue que se parecía a Grant. Roger Moore, el tercer Bond, fue elegido por el humor seco que compartía con Grant. La sombra de Archibald Leach sobre el mayor personaje de acción del cine del siglo XX es uno de esos datos que dicen algo sobre la diferencia entre las personas que el mundo recuerda y las personas que el mundo necesita recordar. La pregunta sobre su sexualidad quedará abierta para siempre, que es probablemente como debe quedar. Randolph Scott murió en 1987, un año después que Grant. Nunca habló públicamente de su relación con él. Grant nunca lo hizo, tampoco. Lo que dejaron son las fotografías de Jerome Cerve y los testimonios de personas que los conocieron y que describieron lo que vieron con la precaución de la era en que vivieron. La hija de Grant dice que si su padre hubiera sido gay, lo habría reconocido con orgullo. Sus esposas lo niegan. Sus biógrafos encuentran evidencias que apuntan a una sexualidad más compleja que cualquiera de las dos categorías disponibles en el vocabulario de su tiempo. Y Cary Grant dejó, en una conversación con su amigo Bill Royce, la frase que quizás lo resume mejor de todo. He pasado la mayor parte de mi vida fluctuando entre Archie Leach y Cary Grant, sin estar seguro de ninguno de los dos, sospechando de cada uno de los dos. Era la declaración más honesta que un hombre que vivía entre secretos podía hacer sobre sí mismo. Era el secreto más oscuro de todos. No algo que escondía deliberadamente, sino algo que nunca terminó de entender del todo, porque la vida de las personas reales raramente tiene la claridad que las películas tienen. Y Archibald Leach, a diferencia de Cary Grant, no vivía en una película. Hay un aspecto del personaje de Cary Grant que pocas crónicas exploran con suficiente detalle. El humor. No el humor como técnica actoral, aunque ese también era extraordinario, sino el humor como mecanismo de supervivencia psicológica. Grant era conocido en el set, y fuera del set, por la velocidad de su ingenio y por la capacidad de convertir cualquier momento de incomodidad en algo que producía risa. Era el humor de alguien que aprendió desde pequeño que hacer reír a la gente era la forma más eficaz de conseguir que se quedaran, de bajar la guardia de los que tenían poder sobre ti, de existir en un mundo que de otra manera podía aplastarte. El niño de la clase trabajadora de Bristol que necesitaba que su profesor, que su padre, que los vecinos lo encontraran simpático para existir con algo de comodidad en ese mundo, había convertido esa necesidad en un arte. La famosa línea en la película Bringing Up Baby de 1938, en que Grant aparece con una bata de mujer y dice que se ha vuelto repentinamente gay, fue una improvisación, no estaba en el guión. Los que conocen los documentos originales señalan que el guión tenía una versión diferente de esa escena que no contenía nada equivalente. Grant la añadió en el momento, con el instinto de alguien que sabe exactamente lo que va a producir el efecto que quiere producir. El debate sobre si la palabra gay se usaba ahí, en su sentido original de alegre o en el sentido que estaba empezando a tener, en ciertos círculos, es un debate que el propio Grant podría haber cerrado y que nunca cerró. Dejó abierta la ambigüedad. Era completamente deliberado. Su hija Jennifer escribió al respecto con una honestidad que pocos hijos de figuras públicas permiten. ¿Experimentó sexualmente? No sé. ¿Has experimentado tú? ¿Has experimentado tú? Si experimentar hacia alguien gay, entonces mi suposición es que la mayor parte del mundo es gay. Era la respuesta más inteligente que se podía dar a una pregunta que el siglo XX no tenía las herramientas para manejar con la complejidad que merecía. Y era también, de manera involuntaria, la respuesta que el propio Grant habría querido dar, que la categoría es demasiado simple para la realidad que describe. La historia de O'Reilly Kelly, el diseñador de vestuario que fue el primer roommate importante de Grant en Nueva York, merece una atención específica. Kelly ganó el Oscar al mejor diseño de vestuario 3 veces, por Some Like It Hot, An American in Paris y Gypsy. Era una figura de primera magnitud en la industria cinematográfica.
y en la autobiografía sin publicar que encontraron sus herederos después de su muerte en 1964, Kelly describía una relación con Archie Leach, que era evidentemente más que una amistad de conveniencia. Los biógrafos de Grant que han tenido acceso al manuscrito lo citan con cuidado, porque la naturaleza de las declaraciones de Kelly es de las que no se verifican independientemente y de las que tampoco pueden descartarse sin más. Lo que sí puede decirse es que la relación entre los dos hombres fue intensa, que terminó con una ruptura, y que Kelly la procesó con el tipo de amargura que produce la traición de alguien a quien habías amado. El personaje de Cary Grant tenía también una dimensión de clase social que sus biógrafos más perspicaces señalan como el motor secreto de toda su carrera. Archibald Leach venía de una familia que en el sistema de clases británico era inequívocamente clase trabajadora. El acento, el barrio, el trabajo del padre, las circunstancias de la madre. Y construyó una carrera que estaba basada en la proyección de exactamente lo opuesto: la aristocracia natural, la elegancia sin esfuerzo, el hombre que ha tenido siempre lo que tiene sin haber necesitado nunca ganarlo. Era el sueño de ascenso social de la clase trabajadora proyectado en la pantalla con tanta eficacia que nadie podía ver las costuras. Tony Curtis, que creció en el Bronx en una familia de inmigrantes húngaros y que se convirtió en una estrella de Hollywood por su propio camino de reinvención, dijo sobre el famoso momento de algunos prefieren quemarse, en que imita el acento de Grant para seducir a Marilyn Monroe, que no hay actor en la historia de Hollywood que quisiera ser alguien con tanta desesperación como él quería ser Cary Grant cuando filmaba esa escena. Era el homenaje más honesto que Curtis podía hacer, el reconocimiento de que lo que Grant había construido era exactamente el sueño que todos los que llegaban desde abajo querían construir, y que Grant lo había construido con más eficacia que nadie. La frase que Grant dejó sobre sí mismo, y que está grabada en la conciencia de cualquiera que haya leído algo sobre él, es la que pronunció en diferentes versiones a lo largo de los años con el tipo de consistencia que tiene una verdad que se ha examinado muchas veces. He pasado la mayor parte de mi vida fluctuando entre Archie Leach y Cary Grant, sin estar seguro de ninguno de los dos, sospechando de cada uno de los dos. Era la descripción más precisa posible de lo que significa construirse un personaje para sobrevivir y luego vivir dentro de él tanto tiempo que ya no sabes completamente cuál eres tú y cuál es el personaje. Era también, curiosamente, la descripción de la experiencia que el LS le había dado el acceso más directo a resolver. La sesión en que pudo ver a Archie Leach y a Cary Grant al mismo tiempo, desde fuera, y entender que los dos eran él. La serie de Apple TV, Más Archie, estrenada en 2023 y protagonizada por Jason Isaacs, fue la primera producción de ficción de gran presupuesto que intentó contar la historia de Archibald Leach con la honestidad que la historia merece. Diane Cannon y Jennifer Grant, las dos mujeres que más directamente conocieron al hombre detrás del personaje, participaron como productoras ejecutivas. El resultado fue una serie que los críticos elogiaron precisamente por hacer lo que las biografías autorizadas raramente hacen: mostrar la complejidad sin resolver, el dolor sin redención fácil, el hombre que fue simultáneamente extraordinariamente encantador y profundamente difícil de querer de cerca. Hay algo en la historia de Cary Grant que resulta universalmente reconocible, aunque las circunstancias específicas sean únicas. La idea de que todos somos, en cierta medida, una versión de nosotros mismos que construimos para que el mundo nos acepte, y que detrás de esa versión hay alguien que no sabemos exactamente cómo presentar, es una experiencia humana que trasciende cualquier contexto específico. Grant la vivió en la versión más extrema posible. El personaje que había construido era el más famoso y el más admirado del cine americano del siglo XX. Y el hombre detrás del personaje era alguien que llegó a los 55 años sin saber exactamente por qué sus relaciones nunca duraban, y que necesitó un psicotrópico legal para entender la conexión entre lo que le había pasado a los 9 años y lo que estaba haciendo a los 50. Ian Fleming, cuando describió la inspiración para James Bond, mencionó a Grant entre sus referencias. Era un homenaje a lo que Grant representaba: la masculinidad competente, elegante e indestructible que el siglo XX
necesitaba proyectar en sus héroes de ficción. Pero la realidad de Grant era exactamente lo opuesto. Un hombre profundamente vulnerable que había construido la apariencia de indestructibilidad porque la alternativa era mostrar la fragilidad de Archie Leach, y eso era lo único que no podía permitirse mostrar. James Bond no tiene pasado. Cary Grant tenía demasiado pasado para que cupiera en ningún personaje de acción. La estatua de Cary Grant, que está en Millennium Square en Bristol, su ciudad natal, es uno de los gestos más tardíos que una ciudad le ha hecho a uno de sus hijos más famosos. Bristol tardó décadas en reconocer a Tom Archibald Leach como parte de su historia, en parte porque el propio Grant durante mucho tiempo no hablaba de Bristol, y en parte porque Bristol no sabía exactamente cómo apropiarse de alguien que había construido su identidad sobre la huida de lo que Bristol representaba. La estatua llegó cuando ya había muerto, cuando el personaje era lo suficientemente legendario como para que la ciudad decidiera que los vínculos con él valían más que las incomodidades que los detalles específicos de su historia pudieran producir. Es la lógica con que las ciudades tratan a sus emigrantes famosos. Cuando el daño que les hiciste ya no puede reclamarse, los abraza. Lo que Cary Grant dejó en la cultura popular va más allá de las películas y de las estadísticas del AFI. Dejó una manera de ser en pantalla que todavía se estudia en las escuelas de interpretación como el ejemplo más perfecto, disponible de lo que significa estar presente sin esfuerzo aparente, de comunicar en 3 idiomas simultáneos, el del cuerpo, el del rostro y el de la voz, sin que ninguno de los 3 parezca calculado. Dejó también, en sus últimos años, el ejemplo de un hombre que encontró suficiente paz consigo mismo para compartirla con el público en las sesiones de preguntas y respuestas de sus giras. Era el legado que Archibald Leach nunca podría haber imaginado cuando tenía 9 años, y le dijeron que su madre se había ido de vacaciones. La herencia de Grant se distribuyó entre Barbara Harris, su 5ª esposa, y Jennifer, su hija. Había dejado también cantidades a amigos y a organizaciones benéficas que lo habían conocido. Randolph Scott murió 9 meses después, en marzo de 1987, a los 89 años. Los 2 hombres no llegaron a hablar públicamente el uno del otro en sus últimas décadas. Lo que habían tenido, si es que habían tenido algo, siguió siendo suyo en la única manera que podían guardarlo, en silencio. La pregunta que permanece abierta al final de la historia de Cary Grant no es la de si era gay o bisexual o heterosexual. Esa pregunta nunca tendrá respuesta definitiva y probablemente no la merezca. La pregunta que importa es diferente. ¿Qué hace con nosotros descubrir que el hombre que más perfectamente encarnó el encanto sin esfuerzo del siglo XX era alguien que se esforzaba enormemente, que nunca descansó de su propio proyecto de convertirse en otra persona, y que los momentos de mayor autenticidad de su vida llegaron cuando tenía más de 50 años y un psicotrópico le permitió ver por primera vez al niño de Bristol que seguía ahí debajo? Es una historia sobre lo que cuesta construirse y sobre lo que significa encontrar, aunque sea tarde, algo parecido a la paz con quien eres. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento has pensado en la diferencia entre la persona que el mundo ve y la persona que realmente eres, deja tu opinión en los comentarios. ¿Conocías estos secretos de Cary Grant? ¿Cambian la manera en que ves sus películas? Y si quieres saber más sobre las vidas reales detrás de las mayores leyendas de Hollywood, en este canal tienes más historias como esta, las que el glamour no consiguió ocultar del todo. Suscríbete